Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. En el día de hoy vamos a estar tocando el tema: vivir fuera del diseño de Dios es caminar en injusticia. El entrenamiento pasado estuvimos compartiendo el tema acerca de alineados con el diseño de Dios. Vimos cuál era el diseño correcto, el alineamiento correcto, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, durante este entrenamiento vamos a reforzar, vamos a fortalecer esa parte, vamos a mirar algunas imágenes, vamos a mirar algunos textos que nos van a fortalecer, nos van a complementar pues todo lo que hemos estado dando. Recuerda algo muy importante: cada proceso es fundamental, cada proceso es diferente. En cada persona el nivel de revelación, el nivel de entendimiento que esta persona adquiera va de acuerdo al compromiso, va de acuerdo a la disposición que la persona tiene de permitir que la vida de Cristo empiece a crecer en su ser. El entrenamiento pasado hablamos del espíritu, del alma y del cuerpo. Hablamos que en el espíritu hay tres partes fundamentales, que es la intuición, la comunión y la conciencia. Hablamos también que de las tres partes del alma está lo que son la mente o los pensamientos, las emociones o el corazón y la voluntad. Entonces, cada una de esas tiene una función diferente, pero cada una de ellas está relacionada entre sí. A continuación te voy a mostrar una imagen donde está mostrando el espíritu, el alma y el cuerpo, y en el otro muestra el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces, allí vas a escribir cuál es la diferencia entre una imagen y la otra. Entonces, ahí cuál es la imagen cuál es la diferencia en cada una de estas imágenes. Entonces, como mencionábamos, como hacíamos referencia, el hombre fue creado, fue diseñado para ser un ser espiritual, siendo gobernados por el espíritu en toda nuestra vida. Entonces, caminar en el espíritu, como menciona en Gálatas 5:16, que nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Entonces, cuando nosotros vemos que andar en el espíritu es no dejarse llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que nosotros queramos, sino por lo que Dios ha establecido en su palabra, por lo que Dios ha establecido en todos sus principios, en todas sus leyes. Entonces, hay personas que dicen que se han establecido en el reino de Dios, pero recuerden, un reino se rige por normas, por leyes. Entonces, hay personas que dicen o que piensan que porque estar llorando, que por haber llorado toda la noche o por estar suplicando, piensan que por eso van a tocar el corazón de Dios o van a cambiar las cosas. Recuerda, Dios es un Dios de orden, se rige por principios, por normas, por leyes, por principios. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque todos estos diseños están ahí establecidos en la palabra de Dios. Por eso estamos utilizando bastante textos, bastante Biblia, para que puedas entender. Y no solamente entender, sino que puedas caminar en el orden correcto, que puedas caminar en el diseño correcto de lo que Dios ha establecido para tu vida. Entonces, la persona que anda en el Espíritu, la persona que vive en el Espíritu, es aquella que es guiada por el Espíritu Santo de Dios y no es aquella que se deja llevar por sus emociones, por sus pasiones desordenadas, sino que es guiada por el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, el hombre en el diseño correcto, ¿cuál sería ese orden? Ahí están los tres puntos A, B y C. ¿Cuál es en el diseño correcto? Ahora, el hombre fuera del diseño, ¿cómo sería? O sea, si ves la imagen anterior que te mencionábamos, las dos imágenes, ahí está el diseño correcto y el diseño incorrecto. Entonces, escríbelas aquí en cada una de estas líneas. Entonces, acá abajo vas a escribir Gálatas 5:16, que lo leí ahorita, que dice de la siguiente manera, te lo voy a repetir. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de
la carne. Ahora, vas a escribir Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces vas allí a complementar en este otro punto, vas allí a complementar lo que dice Romanos 12:2. Te lo voy a leer en la Biblia textual, la cuarta edición. No os adaptéis al mundo, al sistema de este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de la mente. Mira, la mente hay que renovarla para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. En este texto, en Romanos 12:2, dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de nuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Entonces allí vas completando. Ahora, completa Efesios 4, versículos 17 al 18 y los versículos 21 al 24 de la Biblia textual, la cuarta edición. Entonces, yo lo voy a leer. De igual forma, si usted tiene su Biblia, allí busquen la versión, la Biblia textual, la cuarta edición, y yo se los voy a leer. De igual forma, ahí en la pantalla van a aparecer los textos para que puedas también pues pausar el video y leer bien. O si no, busca ahí en tu Biblia, la Biblia textual, la cuarta edición. ¿Por qué trabajamos con esta Biblia? Porque es la que más se aproxima a lo que el texto original. Entonces, estamos utilizando esta versión y de utilizar otra versión, pues los estaremos mencionando. Entonces, dice de la siguiente manera Efesios 4, versículos 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles. O sea, ya no vivas como viven los gentiles, en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ahora el versículo 21 dice de la siguiente manera: si en verdad lo oísteis, o sea, una persona que está en el diseño, una persona que está alineada, una persona que oye. Si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús. El versículo 22. En cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, escuchen con atención, así que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, necesitamos dejar el viejo hombre y renovar nuestra mente. O sea, en el momento que nosotros nacemos de nuevo, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. La mente es la que se tiene que ir renovando. La mente es la que se tiene que ir renovando. Y entonces cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu nace de nuevo, entonces cada día vamos renovando nuestra mente para que así nosotros podamos caminar en el espíritu. O sea, cuando hablamos de caminar en el espíritu es oír y obedeciendo lo que Dios nos está diciendo, las instrucciones, porque la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios, o sea, todos los que han nacido de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante. Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces hay ciertos inconvenientes en tu conversión. Entonces tienes que evaluar si realmente has nacido de nuevo. Y lo que menciona allí en Gálatas 5:19, en Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 19 al 21, entonces ahí nos da ejemplos claros en cuanto a lo que es caminar en el espíritu y también cuando se camina en la carne. Entonces ahí en este texto voy a leer a continuación y vas a hacer una lista de las cosas contrarias al espíritu. Entonces ahí están relacionados en el versículo 19, están las rayas en el versículo 20 y ahí vas a
vas a poder escribir. Y en el versículo 21, mira lo que dice Gálatas 5, del 19 al 21. Leo para ustedes. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, laxivia. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Fornicación, impureza, laxivia. Entonces, estas obras son las que van en contra del Espíritu. Entonces, una persona que realmente ha nacido de Dios no puede estar practicando estas obras de la carne. Entonces, allí en el punto 3 dice versículo 19. Entonces, ¿cuál es la primera, la segunda, la tercera? Hay 4 aspectos. Mira bien que hay 4 aspectos para que puedas allí relacionarlo. En el versículo 20, entonces dice idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones y herejías. Entonces allí empiezas a relacionar cada uno de esos. Ahora, en el punto 4, ahí voy a mencionar algunos versículos, algunos textos, y tú vas a mencionar cuáles son algunas de las cosas que nos ayudarán a caminar en el Espíritu. Entonces, leo el primer texto. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Entonces, escribe ahí en la línea cuáles de estas cosas que se mencionan aquí en este versículo, en este texto, te van a ayudar a andar en el Espíritu o a caminar en el Espíritu. Dice de la siguiente manera. Primer libro de Crónicas 16, 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que dar? Honra. Pero dice, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos ante Jehová en la hermosura de su santidad. Entonces ahí nos está diciendo, ¿cierto? Las cosas que hay que dar para poder caminar ahí en el Espíritu. Salmo 119, versículo 11. Dice de la siguiente manera. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cada uno de estos textos está relacionado, aparece allí en la pantalla para que los puedan ver y puedan trabajar de una manera más cómoda. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hechos 2:42 dice, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Otro texto, Colosenses 3:13, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Aquí nos está diciendo que debemos perdonar. Primera carta de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces, en estos textos que yo mencioné a continuación, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos ayudarán a caminar en el Espíritu? Ahora, en el punto número 5 de este entrenamiento, en las hojas que están ahí en la guía que les entregamos, vamos a ver algunas de las manifestaciones de una vida en el Espíritu. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones, cuáles son las evidencias que una persona debe dar de que realmente es una persona espiritual, porque hay muchas personas que piensan que son espirituales porque cantan, porque asisten, porque diezman, porque ofrendan, pero están en pecado. Entonces aquí vamos a ver cuáles son las manifestaciones de una vida en el Espíritu. Entonces ahí está el soporte bíblico, el sustento bíblico, la base para que puedas tener un buen fundamento. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 9 al 19. Vamos a leer aproximadamente 10 versículos y vamos a utilizar la Biblia de las Américas. Vamos a utilizar este texto de la Biblia de las Américas para que puedas allí tener un entendimiento. Entonces, versículo por versículo. Entonces dice, en el versículo 9, ¿cuáles manifestaciones están expresadas allí? En el versículo 10, entonces hay una raya. En el versículo 11, dice, en lo que se requiere diligencia, ser diligentes. Entonces, miremos cada texto y vamos a leer allí Romanos 12.
Acompáñenme todos allí a Romanos 12, versículo 9 al 19. Versículo 9 dice, el amor sea sin hipocresías. Interesante, ¿cierto? El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando a lo bueno. Versículo 10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. Versículo 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritus, sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Versículo 16. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Es interesante este versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces vemos allí en estos textos, en todos estos textos, en estos 10 versículos que leímos, entonces cuáles son las manifestaciones, cuáles son las evidencias, qué es lo que te hace falta, qué has cometido, qué has hecho, qué no has hecho. Entonces es tiempo para que puedas evaluar. No lo hagas a la carrera, no lo hagas, sino tómate tu tiempo, deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe, porque esto no es de carrera, esto no es de que termine primero, sino de que puedas ser ministrado, de que puedas avanzar en tu proceso y que nosotros podamos acompañarte, que podamos guiarte allí en todo lo que estás haciendo. Ahora, en el punto 6, ahí se formula una pregunta. ¿Cómo es el carácter de una persona que camina en el Espíritu? ¿Cómo es el carácter de una persona que camina? Entonces, hay una referencia bíblica que la voy a leer. Está en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el fruto? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad. Versículo 23. Mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Entonces aquí en esta pregunta número 6 dice, ¿cuál es el carácter de una persona que camina en el Espíritu? ¿Qué frutos debe evidenciar? ¿Qué frutos debe mostrar? Entonces ahí los escribes ahí en el versículo 22, versículo 23 del capítulo 5 de Gálatas. ¿Qué situaciones? Aquí te voy a formular otra pregunta que está allí en el taller. ¿Qué situaciones en tu vida? Responde con toda la sinceridad, con toda la honestidad. ¿Qué situaciones en tu vida tienen la tendencia a sacarte del diseño de andar gobernado por el Espíritu? Entonces, ¿qué situaciones? En tu empleo, en tu hogar, en la calle, cuando vas en el transporte público, cuando estás en un centro comercial, cuando estás haciendo diferentes actividades, cuando estás practicando algún deporte. ¿Qué situaciones allí en tu vida tienen la tendencia a sacarte del diseño de andar por el Espíritu? Otra pregunta. ¿Qué áreas de tu carácter tienen la tendencia
tienden a sacarte del diseño de Dios. Entonces, en la primera, ¿qué es ser gobernado por el Espíritu? ¿Qué es andar por el Espíritu? Entonces, ¿qué situaciones te dejas llevar por la ira, por el enojo, por tus emociones? Ahora, en la otra pregunta, ¿qué áreas de tu carácter tienden a sacarte del diseño de Dios? Entonces, es muy importante que puedas allí escribir. Entonces, en el siguiente punto dice, haz un círculo en la respuesta correcta. Hay un sí y hay un no. Primera pregunta de este punto dice, ¿quiere Dios que estas áreas sean cambiadas en tu vida? ¿Sí o no? O sea, de las que escribiste anteriormente. Ahora, ¿quieres tú? ¿Quieres tú que esas áreas sean cambiadas? Porque hay personas que quieren cambiar, ¿cierto? Hay personas que quieren cambiar y no saben cómo, pero hay otras personas que realmente no quieren cambiar. Y suena un poco ilógico decir, uno pensaría, no, pero todas las personas quieren cambiar. No todas las personas quieren cambiar. ¿Por qué? Porque los cambios generan crisis. Entonces muchas veces las personas no quieren salir allí de su zona de confort. Entonces es muy importante que puedas tener esto en cuenta. Hay personas que sí quieren cambiar y hay personas que no quieren. Entonces el otro caso es que hay personas que quieren cambiar pero no saben cómo cambiar. Entonces, pero para eso estamos, para apoyarte y para ayudarte allí en tu proceso. Ahora, otra pregunta. ¿Estás dispuesto, realmente estás dispuesto a ser la persona con los rasgos que caracterizan a una persona que camina en el Espíritu? Medita bien, analiza bien esta pregunta. ¿Estás dispuesto a ser la persona con los rasgos que caracterizan a una persona que camina en el Espíritu? ¿Sí o no? Entonces, toma un momento, toma un momento para orar. Tómate un momento allí en tu grupo, si estás allí solo, toma un momento para orar por aquellas cosas que has escrito. Invita al Espíritu Santo a que trabaje en esos asuntos o en esas situaciones hoy. Es algo muy personal, es algo muy íntimo. Si al final necesitas ayuda, pues me puedes escribir o puedes llamar a la persona que está coordinando este entrenamiento, este discipulado. Entonces, es muy importante cada uno de estos pasos. Tómate el tiempo, permite que Dios ministre allí tu vida. Ahora, ahora que estamos en el reino de Dios, tenemos que aprender cómo operar en este nuevo reino. Entonces recuerda que hay principios, hay leyes, hay normas. Entonces, hemos sido enseñados por el reino de las tinieblas. Muchas veces toda la cultura, todo el trasfondo cultural, todo lo que nos enseñaron nuestros padres, todo lo que aprendimos en el colegio. Entonces, muchas veces hemos sido enseñados por el reino de las tinieblas, el egoísmo, la violencia, la injusticia y todas estas situaciones que se presentaron ahí en tu vida. Y muchas personas saben hacer lo malo. Hemos sido enseñados por el reino de las tinieblas, por la cultura, por el pecado, por la mala educación, por la mala formación que nos dieron nuestros padres, lo que aprendimos en el colegio, en el barrio, en muchos lugares. Entonces hemos sido enseñados por el reino de las tinieblas y por eso a muchas personas se le facilita hacer lo malo. O sea, para muchas personas es más fácil decir una mentira que decir la verdad. ¿Por qué? Porque eso te lo ha enseñado las tinieblas. Eso te lo ha enseñado las tinieblas. Entonces es muy importante. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios tiene que renovar nuestra mente y empezar un proceso de reeducación. Entonces el Señor empieza allí a enseñarnos, el Señor empieza allí a instruirnos, a romper estructuras de pensamientos de la antigua, pasada manera de vivir.
Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación, tenemos ese conocimiento de lo que es andar en el Espíritu, cuando ya tenemos conciencia, cuando ya tenemos una convicción de lo que es andar en el Espíritu, entonces, ¿qué significa esto? Es cuando nosotros le enseñamos a nuestra alma a someterse al Espíritu. O sea, nuestra alma tiene que someterse. Hay momentos que estamos viviendo una situación muy difícil, emocionalmente difícil. Entonces ahí y muchas veces queremos salir corriendo, queremos salir a golpear a una persona o queremos darle nuestro amor a una persona, darle nuestro cariño, nuestros afectos, pero son nuestras emociones allí. Entonces, cuando nosotros dejamos que esas emociones gobiernen, entonces nuestra alma no está siendo gobernada por el Espíritu. Entonces, por eso muchas personas se salen del diseño de Dios. Entonces, vuelvo y te repito, andar en el Espíritu es enseñarle al alma a someterse al Espíritu. O sea, es un acto de voluntad, es un acto de la voluntad andar en el Espíritu, o sea, someter tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad al Señor, o sea, debes rendir todo tu ser. Entonces es donde tú debes aprender a alinearte, someter tu cuerpo a tu alma y someter tu alma al Espíritu y someter todo tu ser al Espíritu Santo de Dios. Y toda tu voluntad debe rendirse a la voluntad del Señor. Ahora, en el punto 7, vemos algo muy importante. Andar en el Espíritu es un trabajo. Escucha con atención. Andar en el Espíritu es un trabajo de perseverancia. ¿En qué sentido perseverancia? Porque nosotros debemos perseverar hasta que se establezca de manera natural. Se establezca de manera natural como parte de nuestra vida, como parte de allí de nuestro estilo de vida. Acompáñame por favor ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25. Dice de la siguiente manera, acompáñame allí por favor a este texto. Dice, pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Escucha con atención, dice, los que son de Cristo, o sea, los que son del Mesías, crucificaron la carne, o sea, llevaron sus pasiones, todo lo llevaron allí a la cruz. Versículo 25, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ahora, según este texto que acabamos de leer, ¿qué hacen? ¿Qué actividades realizan? ¿Qué hacen los que son de Cristo? ¿Cómo viven? ¿Cómo deben vivir? Ahora, escribe allí 1 Corintios 15:57. Escríbelo allí con tus propias palabras. Yo te lo voy a leer, pero tú tienes que escribirlo allí en la hoja. 1 Corintios 15:57. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria. Escucha con atención, dice que nos da la victoria. Está en un presente continuo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Entonces, allí en la cruz, Jesús con su sangre selló la victoria para nosotros. Entonces allí en la imagen que vas a ver en pantalla y que tienes allí en tu hoja, de pronto si no la puedes ver en la pantalla, pues la vas a ver allí en tu hoja, está ahí lo que es la sangre de Cristo, hay una flechita, hay como una cobertura, hay algo que está allí sí, encorvado, una línea que te está diciendo allí que está señalando lo que es cobertura, está ahí en parte azul, y está lo que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces están esas letras. Entonces, de acuerdo a Levítico 17:11, te lo voy a leer. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la sangre en razón de la vida la que hace expiación. Entonces, de acuerdo a este texto, un aspecto de la sangre de Jesús
es que provee una expiación o una cobertura para nosotros. Entonces es importante que caminemos en el Espíritu, porque nuestro Espíritu, porque es nuestro Espíritu el que es cubierto por la sangre del Cordero. Es nuestro Espíritu, escucha con atención, es nuestro Espíritu donde Dios ha hecho tan tremenda obra, tan obra poderosa. Es donde hemos nacido de nuevo, o sea, hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu. Nuestra alma y cuerpo son sumergidos y reciben a través del espíritu, reciben restauración y reciben sanidad. Entonces, en el momento que yo nazco de nuevo, entonces allí al instante que limpio mi espíritu y lo cubro con su sangre, el Señor deposita de su gloria en mí. Entonces, el Padre depositó en mí una semilla. Escucha con atención. El Padre depositó allí en ti, en cada uno de los que está viendo este video, cada uno de los que está viendo este entrenamiento. Dios depositó en ti una semilla. Entonces, en hebreo la palabra para semilla es serat. Serat, ahí está. Y en el griego, esperma. Entonces, en hebreo es sera y en el griego es esperma, la palabra para semilla. Y esa semilla de vida tiene los genes del Padre. Entonces, en el esquema anterior, en las líneas que están, en el esquema anterior, con el diseño del hombre, vas a llenar el anterior esquema, o sea, lo que es caminar en el espíritu, y vas a colorear de rojo lo que está cubierto por la sangre. Entonces, espero que a través de este entrenamiento hayas resuelto muchas dudas, hayas resuelto muchas inquietudes, hayas resuelto muchas falencias. Pero es muy importante que aprendas a alinearte con los diseños de Dios. Durante todo este entrenamiento de vida en el espíritu vamos a estar tocando cada uno de estos temas. Entonces, cuando ya entiendas este diseño correcto, vamos a pasar a la otra parte, que es la consagración de cada área de tu vida. Y también vamos a estar explicando, vamos a estar desarrollando talleres para que puedas crecer y puedas alcanzar el propósito por el cual Dios te creó. Te bendecimos y nuestro mayor anhelo es verte prosperar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Chao, chao. Nos vemos en el próximo entrenamiento.